felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and brown. Buenos días, hermanos. Dios nos los bendiga a todos los que están aquí. Pues a mí es un privilegio hablar de la palabra de Dios, porque nunca yo pensé que yo iba a estar aquí parado. Mucho menos dentro de una iglesia, menos he parado predicando la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema en el cual se encuentra en el libro de Santiago. En Santiago 1, del 19 al 27. Antes de empezar, hermanos, les quiero comentar algo. ¿Cuántos de nosotros tenemos un aparatito de esos? Sabes que ya esto es muy indispensable en nuestras vidas. Tanto así que ese aparatito nos ha llenado de ruido. Vivimos esclavizados de él. Y no nomás de ese aparato, sino muchas veces con el vecino, con el amigo. Y ese ruido nos está alejando del verdadero propósito, el propósito del que Dios tiene para nuestras vidas. Y aquí en primera se refleja en la práctica. El texto que vamos nosotros a estudiar nos presenta la imagen de un espejo. Si leemos un poquito adelante vamos a ver que nos muestra un espejo. Ese espejo, cuando uno se para ahí enfrente y se va, se olvida cómo era él. ¿Esto es algo absurdo? ¿O ustedes cuando se miran en el espejo se olvidan de cómo eran o cómo iban vestidos? ¿Verdad que no? Pero aquí lo está haciendo reflejándolo de una persona que lee la palabra de Dios, pero no la obedece. Vamos a darle lectura ahí en el capítulo 1, del versículo 19 en adelante. Puesto que, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, pero tardo también para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin macula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Si podemos ver aquí, Santiago, Jacobo, que realmente es Jacobo, pero en el español le pusieron Santiago, nos hace una invitación. Dentro de este ruido, de todo esto que estamos llenos de redes sociales, como está diciendo el hermano, ahorita el hermano Jasón, que estamos llenos de redes sociales, todo eso nos está alejando del verdadero objetivo. Él nos está invitando a hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer. Nosotros estamos acostumbrados a reaccionar en lugar de escuchar. Reaccionamos de tal manera cuando nosotros nos sentimos atacados con ira primero, después alegamos y al último escuchamos. Pero aquí no está invirtiendo los papeles. Es de que primero escuchemos y que no hablemos y que no nos enojemos, que seamos lentos para enojarnos. Por eso esta invitación, el primer llamado de Santiago es a la actitud interior.
ese cambio, que ya no seamos como el viejo hombre, que seamos nuevos hombres. Recordemos que Jacobo no era nomás un seguidor de Jesucristo, era su medio hermano. Y él estuvo la mayoría del tiempo de la vida de Jesucristo a su lado y estuvo en las enseñanzas directas de él y escuchando. Podemos ver que si nosotros comparamos este libro que tenemos de Santiago con las bienaventuranzas, son parecidos y hacen mucho reflejo a las bienaventuranzas, a lo que Jesucristo dijo en las bienaventuranzas, y aquí él se está exhortando al pueblo hebreo, al pueblo judío. Escuchar es un acto de humildad. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta trabajo escuchar? Dice aquí, pronto sea el hombre para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. A nosotros yo levanto la mano primero. Para mí es muy difícil estar escuchando cuando algo que a mí no me convence o algo que a mí me está atacando a mis principios. Es muy difícil. Pero aquí lo está diciendo, algo que me está confrontando, la palabra me confronta. Cuando una persona antes de mí me predicaba la palabra de Dios, lo primero que yo hacía, le decía, cállate, aléjate de mí, porque no quería escuchar, porque eso confrontaba a mi manera de vivir. Por lo tanto, aquí dice que el escuchar es un acto de humildad. El que escucha reconoce que necesita aprender y que la verdad no nace en mí, que no nace en nosotros mismos, sino que viene directamente de Dios. Por eso, la fe comienza con una actitud receptiva, no defensiva. Ser tardos para hablar significa no debemos apresurarnos a responder o discutir, ya sea la palabra de Dios o cualquier cosa que nos esté confrontando. Muchas veces, en lugar de recibirla, queremos debatirla o imponer nuestra propia opinión. Yo era eso de lo que yo siempre tenía yo que decir y que responderles a los que me querían predicar la palabra de Dios. Uno de ellos ya partió con el Señor la semana pasada, que era el que a mí me predicó desde niño. Siempre tenía algo con qué rebatirle o siempre tenía algo con qué decirle que lo que él estaba mal. Ser tardos para airarse implica reconocer que la ira humana no produce la justicia de Dios. El enojo no abre el corazón, lo endurece. Por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos siempre firmes. Hay una regla que se llama 90-10. Nosotros controlamos el 90% de nuestro carácter, lo controlamos nosotros. El otro 10 es lo que está al entorno, lo que está alrededor de nosotros. Es como nosotros actuemos a nuestro entorno. Por eso es muy importante que nosotros mantengamos con templanza, que los frutos del Espíritu estén en nosotros, que esté la paciencia, la humildad, la benignidad. Y hay una palabra que se llama longanimidad, que yo investigué qué significaba longanimidad y significa constancia y paciencia ante toda adversidad. Mantenernos firmes siempre, aunque venga lo que venga. Un filósofo dijo, tenemos dos oídos, una boca. Dice, tenemos dos oídos y una boca para escuchar más y hablar menos. Esta sabiduría coincide con la exhortación bíblica, escuchar más, hablar menos y controlar la ira, para que la palabra pueda penetrar dentro de nosotros.
Santiago nos invita a desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y a recibir con mansedumbre la palabra implantada. Aquí la imagen viene siendo una imagen agrícola. Imaginémonos un campo. En el campo que hay tierra y hay semilla. Antes de todo, antes de regar y todo eso, hay una semilla. Aquí la tierra es tu corazón. Y la semilla es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si esa tierra está llena de piedras, espinos, ramas, que no puedes sembrar? Nada va a germinar ahí. Así también el pecado y la malicia impiden el crecimiento de la palabra de Dios en nuestros corazones. Ser manso no es símbolo de debilidad, sino disposición humilde a ser transformados. ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a recibir esa transformación de Cristo? Sócrates dijo esto: el secreto del cambio es enfocar toda energía en construir lo nuevo, no en luchar contra lo viejo. La palabra nos invita a construir lo nuevo en Cristo, dejando atrás lo que nos contamina. El peligro del autoengaño. Santiago advierte contra el autoengaño espiritual, el de ser oidores olvidadizos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, cuántas veces no hemos escuchado la palabra de Dios? Y decía mi abuela, tienes oídos de tubo, te entra por un oído y te sale por el otro. Esos son los oidores olvidadizos. Es como hace la imagen del espejo, que se mira su cuerpo físico, pero da media vuelta y se olvida cómo está, cómo iba vestido o cómo iba arreglado. ¿Verdad que eso es algo absurdo? Así también Santiago está diciendo, es algo absurdo que ustedes, conociendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, no la pongan por obra. Escuchar sin obedecer. Es como les dije, es como mirarse en el espejo y olvidarse cómo estaba. La palabra revela nuestra condición, pero si no actuamos, seguimos en el mismo punto, seguimos iguales. El creyente que solo escucha y no obedece se engaña a sí mismo. Cree que está bien porque conoce la palabra, pero en realidad no la vive. Saber no es suficiente. Debemos aplicar. Desear no es suficiente. Debemos hacer. La verdadera fe se demuestra con acción. La verdadera religión. Bueno, vamos a leer. Dice, una persona que se ve su rostro sucio en un espejo y no se la lava y permanece sucia. Así es quien escucha la palabra y no la practica. Sigue igual, aunque haya visto su necesidad. La verdadera religión. Finalmente, Santiago nos muestra la esencia de la fe práctica. La ley perfecta de la libertad no esclaviza, sino que libera. Obedecer la palabra no es una carga, es una verdadera libertad. Un pez fuera del agua no es libre, muere. Su libertad está en el agua. Así también el creyente encuentra su libertad en la palabra de Dios. Tu verdadera libertad está ahí. La religión pura se expresa en dos dimensiones. La primera, amor práctico hacia los vulnerables.
al huérfano y a la viuda. Lo podemos ver nosotros allí en el versículo 27, donde lo está diciendo Jacobo, Santiago, nos lo está diciendo libremente, que está diciendo: la religión pura y sin macula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El amor práctico hacia los vulnerables. Nosotros, y ahorita aquí es lo único. Jesucristo ya nos dejó un ejemplo. Dice ahí en Pedro, dice que Jesucristo nos dejó un ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. ¿Y cuáles son esas pisadas? Él fue el único que vio por los desvalidos. Él fue el único que pudo cumplir lo que ninguno de nosotros pudo cumplir. Él fue el único que ha muerto por ti, que ha muerto por mí. La pregunta es esta: ¿qué haremos? Dice, ¿qué haremos al ver nuestra condición? Imaginemos que ahorita tienes ahí tú enfrente la Biblia, es el espejo, y estás viendo tu condición. ¿Qué es lo que vas a hacer hoy al verte? ¿Vas a irte olvidando lo que acabas de ver? ¿O vas a entregar tu vida a Cristo? ¿Vas a entregar tu alma a Cristo para ser transformado? El Evangelio nos invita a no ser oidores olvidadizos, sino a recibir al Señor Jesús, quien nos limpia, nos da nueva vida y nos capacita para vivir en obediencia. La verdadera libertad está en Él. La verdadera religión se encuentra reflejada en su amor, y la verdadera fe comienza cuando reconocemos que sin Cristo nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos hacer. Santiago nos recuerda que la fe verdadera no es teoría ni ritual vacío, sino obediencia práctica a transformar la vida. La palabra es un espejo que revela quiénes somos y quiénes debemos ser en Cristo Jesús. Pero este espejo no solo muestra nuestra condición, también nos señala la necesidad de un Salvador. Y es aquí donde se abre la invitación. Tú que no has aceptado a Cristo como Salvador personal, hoy es el momento, hoy es el día. No esperemos para mañana, porque ¿quién de ustedes tiene la vida comprada? ¿Quién de ustedes tiene los minutos ya pagados hasta